Hola, ¿cómo les va a todos? Yo soy el doctor Ricardo Jauregui, médico geriatra de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Voy a comentarles un poco acerca de las recomendaciones que hizo nuestra sociedad para manejo de personas que viven en residencias respecto a la pandemia actual que estamos viviendo, ¿sí? por el coronavirus. Voy a ir despacio, así vamos compartiendo algunas pantallas para que puedan ver algunas imágenes. Esta es la presentación. Bueno, como les iba diciendo, en Argentina hoy el COVID, digamos, representa 5.208 casos positivos, que es el 0,08% de los mayores de 60 años. 29% de ellos son de circulación comunitaria y 68 casi importados o por sus contactos estrechos. 143 pacientes están internados hasta hace 2 días en terapia intensiva. Tenemos una tasa de fallecidos del 5,2%, que es relativamente alta, con un total de 273, y una tasa de recuperados del 31%, que son 1.601 personas. Como ustedes saben, en nuestro país hay aproximadamente 130.000 personas alojadas en geriátricos, y de ellos, en la ciudad de Buenos Aires hay más de 15.000, ¿sí? Por lo menos en los últimos censos, y que en nuestra ciudad en particular tenemos 79 contagios registrados positivos provenientes de residencias. Recién estaba viendo que parece que hay algunos más en otra residencia en la ciudad, pero que sería el 1,5% aproximadamente en residencia de larga estadía, y se han constatado 6 fallecimientos de estos ancianos provenientes de las mismas, lo cual representa un 2% del total de los fallecidos hasta ahora en el país por coronavirus. La tasa de letalidad, ¿sí?, que todos nosotros conocemos, la podemos ver en este gráfico del Ministerio de Salud de la Nación, en la cual se ve claramente cómo la curva va aumentando a partir de los 50 a 60 años en adelante, llegando casi a una tasa porcentual cercana al 25, más del 25%, en aquellos muy mayores, lo cual claramente marca que una de las poblaciones en riesgo o de mayor riesgo, ¿sí?, frente a esta pandemia son los adultos mayores en nuestro país. ¿Qué pasa con las personas mayores y el COVID? ¿Sí? Bueno, de alguna forma, lo que sabemos nosotros es que este grupo, digamos, como les decía recién, claramente es el más vulnerable. Sabemos que hay fragilidad, que hay inmunosenescencia, multimorbalidad, polifarmacia, enfermedades crónicas, fundamentalmente deterioro cognitivo, lo cual tiene una relación o una incidencia directa con la gravedad y el aumento de la mortalidad por la infección. Y esa es una de las razones por la cual nuestro grupo digamos, de personas bajo cuidados en nuestras especialidades tienen, digamos, o son el grupo de mayor riesgo en todo el mundo hasta ahora. En este sentido, sí, las instituciones de larga estancia es básicamente donde porcentualmente hay más personas mayores frágiles, son un lugar de cuidado y de mayor riesgo a contraer la enfermedad. Obviamente la gran variabilidad de las mismas, de recursos, de tamaño, de servicios, de cantidad de recursos humanos, del tipo de población que asisten, hace dificultoso hacer, digamos, o aconsejar medidas similares, sobre todo teniendo en cuenta que no son lugares preparados, como puede ser un sanatorio, un hospital, digamos, que desde el punto de vista sanitario tiene otro tipo de equipamiento y otro tipo de recurso humano también. Y en esto hay que ser muy enfático, y tenemos que ser claros en decir que las residencias de larga estancia son hogares de cuidados, ¿sí? No son ni sanatorios ni hospitales, más allá de la complejidad del equipamiento, del tamaño que tuviera cada una de las residencias, digamos, donde se alojan las personas mayores, ¿verdad? Entonces, como recomendación general, podríamos decir respecto a las instalaciones, que si la institución tiene varios pisos, eso de alguna manera facilita por ahí la segmentación de poblaciones,
que estas pueden tener una circulación horizontal, digamos, en el mismo lugar, que es lo más recomendado, y digamos, enfáticamente se propone, digamos, que aquellos que tengan determinadas características o determinados riesgos estén juntos y se pueda focalizar mejor tanto el recurso humano, por ahí más especializado o no, como los insumos o los recursos necesarios para atender bien, digamos, a esas personas. Entonces, armar circuitos de circulación, sectorizar la institución, ¿sí? De manera, digamos, que esto sea, digamos, de más fácil control digamos, mejor aislación o aislamiento para la circulación de las personas mayores, ¿sí? Repensar los depósitos para que no haya tanta circulación, digamos, dentro de la institución, y aquellos que no se usan o aquellas áreas que no se usan, mantenerlas cerradas y que no sean un foco más de, digamos, de que haya que higienizar o que haya que tomar algún tipo de medida de protección en esos lugares, ¿sí? Bueno, lo otro es planificar los circuitos de ingreso, de egreso, la higiene los mismos, es tener áreas por ahí de sanitización, si me permiten el término, a la entrada a la institución o a los diferentes sectores si están segmentados de las instituciones, es recomendable también con las medidas que todos ya conocemos. Respecto al circuito de ingreso, bueno, de alguna forma, digamos, primero tratar de separar todo lo que es asistencial de lo no asistencial, lo que es personal de la institución de lo que son proveedores, y obviamente no permitir el ingreso a nadie que no pertenezca a la institución, sean familiares o sean proveedores. Hay que tratar de o atenderlos en la puerta, ¿sí? De alguna manera, como si fuera un delivery, para aquellas instituciones más chicas, con las medidas, digamos, de seguridad e higiene correspondientes, o si hay posibilidad de tener un garage, un subsuelo, o sea, tratar de, digamos, separar el circuito de entrada y salida de lo que puede ser la provisión de materiales para la cocina, ¿sí? O para insumos para la atención, digamos, asistencial de los residentes, tratar de, en lo posible, que no entren servicios, digamos, a hacer arreglos, etcétera, si no son de extremada urgencia o necesidad, para evitar al máximo la circulación de gente que venga de la calle. El personal en particular, ¿sí? Idealmente debe tener también un circuito, digamos, de ingreso particular, higienizado, que permita la higiene de los zapatos, que permita cambiar sin primer lavado de manos y guardado de la ropa de la calle en un lugar antes de ingresar al área asistencial o a la residencia, de ser posible. Que una vez que ingrese se le tome la temperatura sí o sí a todo el personal, se le haga unas mínimas preguntas si tienen o no tienen síntomas, que puedan hacernos sospechar que podría haber, digamos, un caso para atender, y por supuesto que después en las instalaciones generales, obviamente tiene que haber disponible elementos de higiene personal y de protección personal en los diferentes sectores con las características de cada uno. Las cocinas tendrán que tener un protocolo en particular, ¿sí? Las áreas comunes, que en principio se trata, digamos, de que no sean áreas de convivencia permanente y cercana de muchas personas, de ser posible dentro de la institución, deberían también tener un circuito, por ejemplo, de limpieza separado, y obviamente las áreas asistenciales per se, las habitaciones, los residentes, en particular los baños, tienen que tener otro circuito de limpieza protocolizado, ¿sí? Y, digamos, de alguna manera controlado, de ser posible a lo largo de los días y del día, para que se cumpla, digamos, las medidas lo mejor que se pueda. Con respecto a la ventilación es fundamental. Hay que tratar de, si estamos en invierno, bueno, tener cuidado con el ingreso de frío donde están los adultos mayores, pero es recomendable, digamos, abrir las ventanas, tener lugares ventilados, por lo menos algunas horas por día, las horas de menos frío cuando llegue el invierno. Respecto al personal y a las tareas, ¿sí? De alguna manera hay que garantizar la asistencia básica a los residentes. O sea, este es un punto álgido, es un punto crucial, hay mucha discusión, hay mucha recomendación. La gran mayoría de la residencia dice que no lo pueden cumplir porque no pueden tomar más personal, porque no pueden separar la cantidad de personal que tienen para hacer dos grupos de trabajo, porque no alcanza por la relación, por ratio de personal residentes a atender. Entonces es un tema muy complicado
en la cual, digamos, lo que se recomienda es tratar de buscar en cada lugar en particular la mejor estrategia. Entonces, primero la capacitación. Todo el personal debe tener en forma seguida charlas, reuniones, opiniones, recomendaciones por alguien que realmente las pueda hacer, para evitar miedo, para que se cuiden, para que cuiden a los residentes, digamos, cuando vienen de la calle, para que cuiden a sus familias. O sea, esto es útil para todos y se recomienda enfáticamente que se haga capacitación interna periódicamente y que se registre la misma al personal de las residencias. Entonces, como decíamos, garantizar la asistencia básica, ¿sí? Reorganizar los servicios de alguna forma si se puede y tratar de ir hacia un esquema de roles flexibles. Esto a veces no queda otra porque o tenemos a alguien en cuarentena o alguien enfermo o alguien mayor de edad que por ley se tuvo que ir a la casa y tenemos que los demás que estamos trabajando en la residencia cumplir funciones que no son las habituales nuestras y realmente por eso también las reuniones con el personal de capacitación deben servir para trabajar estos temas, para hablar de estos temas, para explicarle cuál es la situación y para que todos puedan aportar al mejor cuidado y a la mejor protección posible en las residencias de larga estancia. ¿Sí? Bueno, en general, digamos, obviamente si hay alguien del personal que tuvo contacto estrecho fuera de la residencia con algún caso, un familiar que ya ha viajado, por ejemplo, ahora ya alejado del momento, digamos, cuando se cerraron los viajes, eso es más difícil, pero puede haber pasado. ¿Sí? O trabaja en otra institución, cosa muy común, el pluriempleo también, otro gran problema para proteger a las residencias, y hay alguna duda, digamos, con respecto a que puede haber tenido contacto con un caso sospechoso, o ha sido mandado a cuarentena en la otra institución que trabaja, etcétera, bueno, ese personal debería saber que tiene que avisar esta situación, sobre todo si está asintomático, porque en principio debería ser también separado hasta que se aclare la situación, o por lo menos cumpla la cuarentena que debe cumplir. Respecto a las tareas y las actividades, bueno, en general hay que tratar de garantizar las actividades mínimas, evitar las grupales, ¿sí? O suspenderlas directamente, porque obviamente no se va a poder mantener, digamos, la distancia adecuada o el distanciamiento social adecuada, pensar actividades que sean significativas, poder compartirlas mediante internet, con todos los medios que hoy disponemos, con la familia, de ser posible, que los llamen, generarle las llamadas nosotros, si es posible con cámara para que puedan verse con los hijos, con los nietos. Esas son, digamos, formas de trabajar en conjunto, en forma interdisciplinaria con los profesionales y los miembros, digamos, que asisten a los adultos mayores en las residencias, para evitar otros males que van a surgir necesariamente del aislamiento al cual están impuestos y que ya sabemos que va a ser largo porque probablemente sea el último grupo en salir de cualquier cuarentena en cualquier país del mundo y nosotros no vamos a estar exentos de eso. En general tenemos que tratar de tener los lugares donde hagamos actividades, si son las habitaciones o los pequeños halls alrededor de ellas, muy bien higienizados antes y después que se hacen las actividades, los elementos que se usan deben ser higienizados con la sustancia que todos conocemos, alcohol al 70, etcétera, en forma de rociador, pero debemos trabajar, digamos, en grupos pequeños, con distancias adecuadas, protegidos y con elementos higienizados pre y post una vez que se termina para garantizar que, digamos, no se genere circuitos de circulación interna también del virus. Ustedes saben que además del respiratorio, la otra forma de contagio es a través de tocar y llevarse las manos, digamos, a las mucosas del cuerpo. Respecto a la comunicación, bueno, que haya carteleras informativas en todos los lugares donde haya que lavarse las manos, usar alcohol en gel, carteles en los baños para controlar la higiene, como decía antes, o la limpieza, o sea, poner, ¿sí? Y explicar claramente, mediante cartelería también, en todos los lugares que sean de circulación interna para el personal y para los residentes que puedan leerlas o entenderlas. Es muy importante comunicar las acciones, los protocolos y las decisiones que toma la residencia, no solo al personal, eso es fundamental, como decíamos antes, en estos grupos o de trabajo, que es lo que se recomienda, sino también a los residentes que puedan entender estas recomendaciones y estas normas y estas decisiones que se tomaron, y fundamentalmente a los familiares, para que estén al tanto, que estén comunicados y que sepan, y obviamente
tratar de lograr el consenso y el acuerdo de todos, porque en definitiva lo estamos haciendo para cuidarnos entre todos, ¿sí? Entonces, el tema de la comunicación es fundamental. Y bueno, la recomendación, como siempre, en geriatría y en gerontología, mantener el espacio de escucha, tener paciencia, trabajar la motivación, ¿sí? Promover el descanso, tratar de que el sueño sea reparador, tratar de ordenar un poco la vida interna de la residencia, lo cual va a favorecer mucho, en principio, por lo menos para que no haya tantos cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión o de simplemente de conductas disruptivas si hay muchos pacientes con deterioro cognitivo. Entonces, algunos otros puntos claves a tener en cuenta son, en primer lugar, que sabemos que las residencias son lugares donde las complicaciones van a ser porcentualmente mayores o más importantes, es población vulnerable, como ya lo explicamos. Sabemos nosotros que no hay nadie mejor que quien trabaja en la residencia para conocer a los residentes, están muchas horas con ellos, los conocen, saben cuál es el comportamiento habitual o su estado funcional habitual o sus capacidades. Por lo tanto, cualquier desviación, por más mínima que sea, de alguna de esas características que solo conocen estas personas que están muchas horas con ellos, hay que prestarles atención, hay que ir a mirarlos, porque pueden ser, como vamos a ver un poco más adelante, algún tipo de presentación no habitual de una enfermedad en un adulto mayor, como todos conocemos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos bien que los adultos mayores hacen en un porcentaje no menor, 30 o más por ciento, sobre todo los mayores de 80 años, de presentaciones atípicas de las enfermedades en general. Entonces, ¿por qué no también en el coronavirus? Obviamente, esto es lo que le faltó a todos los protocolos oficiales que hemos visto hasta ahora. Algunos están entrando en razón y yendo un poco por este lado, porque si uno espera que el paciente mayor haga fiebre o se ponga sintomático claramente o nos venga a contar qué le está pasando, muchas veces esto no va a ocurrir. Y sin embargo, eso no quiere decir que no haya otros síntomas atípicos que tengamos que ir a mirar en el ambiente gerontológico para tener, digamos, un nivel de alarma, de sospecha un poco más alto en aquellos casos como, por ejemplo, si ya conocemos a los residentes, si son muy frágiles, si son multimórbidos, si toman muchos fármacos, si son, digamos, demencias avanzadas, etcétera. Bueno, a veces el cambio de conducta, a veces el empeoramiento o la aparición de un trastorno del glutorio que antes no estaba, a veces el estar un poco más dormido, más somnoliento, más desorientado, a veces desaturar un poco el oxígeno en aquellos lugares donde se pueda tener un saturómetro como parte de los signos vitales es tan importante como el termómetro. ¿Sí? Si está desaturando, aunque no tenga ningún otro síntoma, hay que mirar a ese paciente, pero fundamentalmente en aquellos que sabemos que tienen deterioro cognitivo o demencia ya instalada, estos son los pacientes de mayor riesgo de presentar presentaciones atípicas y sabemos que son los, quizás dentro de los grupos vulnerables, uno de los más vulnerables, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen mucha carga vascular también, para sufrir infección grave por coronavirus. Estos pacientes son los que no nos van a contar, son los que no nos van a decir, y son los que vamos a tener que apelar a aquellos que los conocen a que nos digan, hoy el señor o la señora fulana o fulano de tal está distinto. Esa palabra clave que nos dice el personal que está con ellos todos los santos días, a veces simplemente no agarra la cuchara como siempre, ¿sí? Cosas mínimas son las que tenemos, como dije antes, que ir a mirar. Me voy a detener 2 minutos en el síndrome confusional agudo, que ustedes saben que es el gran paradigma geriátrico clínico, digamos, de presentación de las enfermedades en los adultos mayores, ¿sí? Yo ya nombré varios síntomas que hay que prestar atención. Uno es la desorientación, la nueva desorientación, ¿sí? La mayor desorientación, tanto sea de forma, digamos, activa, o sea, el paciente está más agitado, está más desorientado, está menos atento, empezó a caerse, se puso más incontinente, o en forma hipoactiva, está más somnoliento, come menos, no quiere comer, tiende al sueño, está flojo, digamos, como cansado todo el tiempo, empeoró mucho su trastorno de la marcha,
etcétera. Entonces, tener mucha atención, ¿sí? a estos, y de alguna forma, digamos, puede ser que algunos de los síntomas que nosotros hemos estudiado muy bien y durante muchos años, mucho tiempo, el síndrome confusional agudo, sea la presentación de una infección por coronavirus u otra, pero en este caso en particular estamos hablando de esto. Por lo tanto, debemos extremar los cuidados cuando sospechamos cualquier nivel de confusión hiper o hipoactiva en esta población. Otros aspectos importantes, ¿sí? Es, bueno, si hay que derivar por razones de fuerza mayor, algún adulto mayor, en general en la clínica o el sanatorio donde vaya o el hospital, es probable que no permitan que haya un familiar acompañándolos. Si son personas con deterioro cognitivo, esto es muy complejo, los pone en riesgo de que los sujeten física o farmacológicamente, lo cual agrava todo lo que va a pasar ya por el coronavirus, como bien conocemos. Entonces, si tenemos la posibilidad, o algún cuidador, o algún miembro de la residencia, en aquellas que tengan, o lo que fuera, ¿sí? Lo acompaña para que esa situación sea minimizada de alguna manera, este cuidador tiene que tener todo el equipo de protección personal adecuado, porque se tiene que cuidar él, ¿sí? Y de llevar el coronavirus eventual de ese residente hacia otro lugar. Respecto a los testeos, bueno, en caso de los testeos rápidos, hoy, ustedes saben bien, se está pidiendo casi a gritos que se haga esto en todas las residencias. El gobierno de la ciudad de alguna manera está comunicando que a la brevedad, pensamos que la semana que viene va a empezar a hacer testeos rápidos en las residencias de la ciudad, por lo menos en aquellas oficiales, que son casi 500, en forma periódica, ¿sí? Y esto es importante porque el testeo está midiendo una infección que lleva por lo menos 6 o 7 días, el testeo rápido. Con lo cual hacer uno solo no nos sirve de nada. ¿Está bien? Entonces hay que hacerlo por lo menos una vez por semana, 2, 3, 4 veces o todas las semanas hasta que todo esto se libere, para tener, digamos, un control claro de qué pasa o qué no pasa dentro de una residencia, fundamentalmente con el personal, ¿cierto? Aquellas residencias que tengan la posibilidad de hacer PCR, bueno, la PCR también puede dar falso negativo las primeras 48, 72 horas de la infección. Por lo tanto, también se recomienda hacer no menos de una, perdón. Estas son más costosas, no todos van a poder acceder a la misma, pero es otra opción, digamos, de testear al personal o eventualmente a un residente nuevo que vuelva, que ya lo vamos a discutir más adelante. El manejo de casos sospechosos está escrito, el protocolo de la sociedad no es diferente al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y de la ciudad, porque realmente nosotros tenemos que seguir esos lineamientos. Yo solo lo que voy a decir en estos casos es que, de vuelta, como somos geriatras, más allá de lo que el Ministerio nos dice que es un caso sospechoso hoy, ¿sí? Debemos tener la alarma de la presentación atípica en el caso de los adultos mayores. Sí, digamos, tener mucho cuidado en el traslado, como ya hablamos de estos residentes, y los contactos que ha tenido ese residente dentro de la residencia, si están asintomáticos y no tenemos la posibilidad de testearlos, deben ser aislados al menos por 14 días o hasta saber el resultado de los estudios de la persona derivada como caso sospechoso. Si ese caso sospechoso es negativo y va a reingresar, bueno, todo el mundo, entonces, en principio, estaría fuera de la cuarentena y se podría, digamos, garantizar el reingreso. Si ese paciente dio positivo, lo que hay que hacer es un control estrecho con medidas de aislamiento, como también están en todos los protocolos de los contactos que quedaron dentro de la institución, si esta institución tiene las características para que eso suceda, o al menos pueda segmentar ese grupo en un lugar y tenerlos bajo observación mientras sigan asintomáticos y afebriles, o no tenga ningún síntoma típico como conversábamos antes. Y en ese caso, bueno, cuando la persona derivada que dio positivo, supongamos que es un caso que se recupera y no fallece, en ese caso no va a reingresar a la institución, esa persona que fue COVID positivo, que fue dado de alta porque está asintomático con buena evolución, va a depender el reingreso de, digamos, cuántos días lleva el cuadro. Si la evolución del cuadro está todavía dentro de los 14, 21 días, debe completar el aislamiento en la residencia, si la residencia tiene las características necesarias para que ese aislamiento se haga en forma correcta.
Por supuesto, en este caso, como es un COVID positivo, el personal deberá tener un equipamiento diferente y ya lo charlamos al final. Respecto a los ingresos nuevos, esta es una gran discusión. En principio, digamos, lo que queda claro es que aquella persona que fue derivada de una residencia puede volver, ya sea porque es negativo o porque está dado de alta. ¿Sí? Aquella persona que está en su domicilio, en principio se le estaba vedando la posibilidad de ingresar a una residencia, o aquella persona que del domicilio fuera a un segundo nivel por enfermedad, una severa fractura de cadera, lo que fuera, tampoco estaba autorizada a reingresar o a ingresar, perdón, a la institución. Esto se está reviendo, se está haciendo un protocolo muy estricto, pero que si se cumplen las condiciones y la residencia aceptante quiere, primero, aceptar, segundo, tiene la posibilidad de tener lugares de aislamiento, que pueda estar solo, tiene recursos humanos capacitados y tiene los insumos necesarios y tiene los test, ¿sí? Negativos del paciente con una secuencia que ya se está por determinar en breve en el nuevo protocolo que viene de la ciudad, en ese caso se podría permitir para evitar la sobrecarga del segundo nivel con personas mayores COVID negativos, en principio, que están ocupando camas del sistema sanitario por otras patologías y que están de alta y que por X razones, ¿sí?, no pueden ser reingresados a su casa porque vivían solos, porque no tienen familia, porque la familia no tiene cómo sostenerlo, porque quebró el sistema de cuidados, o todas las condiciones que todos conocemos en nuestro ambiente. Respecto al manejo de fallecidos, este es otro punto que es importante, ¿sí? Me consta que el nuevo protocolo que va a salir la semana que viene del gobierno de la ciudad puso este punto adentro porque no lo tenía, ¿sí? El de las recomendaciones que hemos publicado en la sociedad. El manejo de fallecidos es fundamental porque no dejan de contagiar. Que no respiren no significa que no pueda tener la piel, ¿sí?, contaminada por secreciones, por ejemplo. Por lo tanto, si un personal lo maneja sin los cuidados o sin el equipo de protección, después puede tocarse e infectarse exactamente igual. Entonces, hay todo un protocolo de la ciudad de manejo de fallecidos para hospitales y sanatorios que es absolutamente adaptable y muy parecido a que está escrita en nuestra recomendación en la sociedad, para que se manejen, digamos, en el caso de que un paciente fallezca en una residencia y que haya sospecha que puede haber fallecido de algún problema que pueda ser interpretado como una enfermedad por lo menos de vía respiratoria. Finalmente, algunos puntos a tener en cuenta, ¿sí? Nosotros en la publicación tenemos un anexo que les recomiendo, que es muy útil para que cada residencia haga un checklist de dónde está parada y cómo puede enfrentar esto, qué puede solucionar, qué no, dónde tiene que pedir ayuda eventualmente, que es una evaluación de residencia adaptada de una publicación del CDC de los Estados Unidos, y realmente sirve como guía, por lo menos, para ver cómo podemos acomodarnos en cada una de las residencias. El segundo comentario que le quería hacer es hasta dónde usar equipo de protección personal completo, sí o no, dependiendo de los casos, porque parte de la evidencia y muchos colegas están diciendo que el personal de las residencias debería tener equipo completo todo el tiempo para atender, sobre todo si tiene circulación externa o usa transporte público, y otra parte de la evidencia dice que eso no es necesario si las personas están asintomáticas, que solamente deben usar barbijo quirúrgico y guantes descartables entre cada residente, más todas las medidas de higiene, por supuesto, que correspondan, y que el equipo completo debe usarse solo cuando se sospecha un caso, hasta que este se derive, cuando se maneja un aislamiento por una alta temprana, digamos, de alguien oligosintomático con buena evolución, pero COVID positivo y vuelve a la residencia, o en el manejo del cadáver, ¿sí? Entonces, esta es una gran discusión. Tengan en cuenta también que el equipamiento de protección personal completo tiene un costo bastante elevado y que si se hacen las cosas absolutamente como se deben hacer, es prácticamente un equipo por residente, al menos si están con secreciones. Entonces, un poco, digamos, parece razonable decir que normalmente se debe atender con barbijo, guantes y manteniendo las higienes adecuadas entre residente y residente, y cuando hay cuadros respiratorios, casos sospechosos, hasta que se deriven o a la vuelta de aquellos que estuvieron internados, en esos casos, con la manipulación de los fallecidos, de los cadáveres, en esos casos sí
se puede recomendar el equipo de protección completo para COVID, ¿sí? En caso de residencia. Finalmente, el último consejo es un registro diario muy frecuente del estado de situación, en el que se está día a día. Eso ayuda mucho a saber uno dónde está parado, así como la evaluación que les comentaba al principio, pero además es algo que se va a pedir, o se está pidiendo en los protocolos. No cuesta nada, es un cuaderno, no hay que hacer otra cosa, una carpeta, un cuaderno, un libro de actas, donde nosotros anotamos todos los días o con cierta frecuencia cuál es el estado de situación, cómo está el personal, cómo están los residentes y qué, digamos, medidas se fueron tomando, porque ustedes vieron que todo esto va cambiando de acuerdo a la evolución de la pandemia. Finalmente, agradecerles a todos. Esperamos que la publicación de la sociedad haya sido de utilidad. Sé que se piden muchas cosas, digamos, y que muchas residencias puede ser que no estén en capacidad de hacerlo. La idea es que se pueda hacer lo máximo posible. Muchas son de sentido común, ¿sí? Y muchas dependen de la higiene fundamentalmente y de los circuitos, por lo tanto no implican grandes erogaciones económicas para poder aplicar. Sin ninguna duda, estamos cursando en el siglo XXI la primera y más grande crisis humanitaria a nivel mundial. Esto es un aprendizaje constante y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría espera estar a la altura de las circunstancias y poder seguir trabajando para que todos podamos hacer las cosas lo mejor posible para cuidarnos y cuidar a las personas mayores que están o son objeto de nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos.